al 1 a 3% de frecuencia, son de crecimiento lento. El descubrimiento de este tipo de patología es incidental, no causa ningún tipo de sintomatología, quiere decir, y que definitivamente en un chequeo de rutina, ocasionalmente podemos hallarlos. Rara vez se va a ser o van a representar una amenaza para la vida, como indica el acápite, porque definitivamente no tienen mayor implicancia sistémica. No necesitan ser extirpados generalmente porque no causan clínica, no hay molestias, aunque en algunos, un porcentaje muy, muy reducido, podría dar sintomatología como hemoptisis, pero ese es un porcentaje muy, muy limitado, entre 0,5 a 1%. Generalmente son tumores que no hacen metástasis, por ende no hay alteración o no hay amenaza, como reitero, no amenaza, ¿no?, a la vida. En cuanto a la epidemiología, suponen menos del 5%. Normalmente algunos artículos hablan del 1 al 3% de los tumores que existen en pulmón. Se estima que en Estados Unidos aproximadamente la prevalencia es del 0,2%. Eh, Generalmente va a haber de dos tipos, tanto centrales o periféricos. Mayormente los hallazgos van a ser por radiografía y muy raramente, como lo dije al principio, van a producir síntomas. Los más frecuentes tumores benignos de pulmón son el amartoma, que va a la cabeza, los papilomas y los adenomas, ¿no? Este es un cuadro gráfico donde se evidencia la forma de crecimiento tumoral, tanto al lado derecho de tumores benignos como los malignos, ¿no? Entonces, hay que considerar que las células de tumor o las células tumorales benignas, por así decirlo, o no cancerosas, crecen localmente, van a ser in situ y no van a tener la capacidad de diseminarse por invasión o no van a tener la capacidad de formar metástasis, ¿no? O incubación a distancia. En cambio, las células malignas, cancerosas llamadas, van a invadir tejidos vecinos, van a tener vasculatura propia, van a entrar a vasos sanguíneos y van a tener con mucha facilidad procesos a distancia en diferentes sitios y van a metastizarse con frecuencia. Esa va a ser la diferencia entre los tumores benignos de no progresión por no tener invasión vascular, no van a tener la capacidad o la característica tanto de crecer o diseminarse. Entonces, empezamos con lo que encontramos de lo que es a los adenomas bronquiales. El 80% son centrales de crecimiento lento, el 80-90% son carcinoides. De estos, un 10 a 15% van a ser tumores adenoquísticos o que tengan contenido líquido, ¿no? Hay que diferenciar que cuando hablamos de tumor o masa, es una masa sólida, una de construcción dura, y cuando hablamos de quiste son envolturas de líquido. Hay un 2 o 3% que van a ser mucoepidermoides y generalmente estos van a afectar a todos los grupos etarios, ¿no? Entre 15 y 60 años, en forma de lesión endobronquial, o sea, va a ser visible a cualquier tipo de procedimiento endoscópico, y va a producir fundamentalmente tos, sibilancia y, como dije en algunos casos, hemoptisis, los adenomas, ¿no? Precisamente, ¿por qué hemoptisis? Porque van a tener presentación macroscópica, endobronquial, o sea, vamos a poder ver la lesión. Suponen que el 50% de los tumores, el 50% de estos, si es que no llegan a progresar, si es que no llega a haber ese tipo de manifestación clínica, eh, son benignos, ¿no? No tienen mayor complicación. Lógicamente que todo tumor, con el correr del tiempo, puede tener tendencia a malignizarse. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es una imagen radioscópica de una radiografía de tórax lateral, en la cual podemos evidenciar una imagen radiopaca, que lógicamente que no nos va a identificar o va a ser patognomónica de un adenoma, puede ser cualquier cosa esta imagen, ¿no? Puede ser cualquier tipo de tumor a nivel pulmonar, simplemente como hallazgo. El amartoma, de los más frecuentes en este tipo de tumores, es una neoplasia benigna compuesta por una mezcla de elementos de tejidos normales, refiere, o una versión anormal de un elemento simple presente en un órgano. En el caso de los amartomas pulmonares, lo más frecuente que es una masa variada, heterogénea, que tiene combinación tanto muscular como cartilaginosa.
Tiene participación de tejido conectivo, grasa, músculo, es un misceláneo de todo tipo de estructuras, como se dan cuenta. Y también epitelio respiratorio. Los amartomas pulmonares son usualmente solitarios, como dice la diapositiva, y crecen lentamente. Se pueden dividir de tipo parenquimatoso y pueden estar pueden ser centrales endobronquiales. También los amartomas, en la mayoría de los casos, son periféricos, en la mayoría, más que centrales. Ojo. La incidencia máxima se produce a los 60 años de edad, es más frecuente en varones, como la mayoría de enfermedades, suele contener componentes de tejido pulmonar desorganizado, como mencionábamos al principio, es un misceláneo de tejidos corporales, son benignos en la mayoría de las oportunidades, raramente malignos, no se descarta esa posibilidad. Y los datos radiográficos patognomónicos son calcificación en palomitas de maíz o en POCOR, se llama también, ¿no es cierto? Esa es la característica cuando la vemos a tomografía para poder diferenciarlo o tener un diagnóstico sugestivo de amartoma. Es necesario la extirpación para su diagnóstico, sobre todo si es un fumador, definitivamente. Todo tumor benigno debe estar en observación, por más pequeño que sea, y tener un seguimiento seriado radiográfico, ¿no? Para considerar o no la posibilidad de extirpación. Como cuando ya hablemos del tratamiento, vamos a ver que básicamente el tratamiento es simplemente observación. Una imagen de un hematoma pulmonar visto a una ventana mediastínica de una tomografía de tórax. Las densidades que se pueden evidenciar son casi vasculares. Tiene una densidad media grasa que podíamos ver. Tenemos una imagen hiperdensa con partes hipodensas también heterogéneas. Lógicamente, al ver una imagen de esta segunda tomografía, no podemos indicar de frente que es un hematoma, ¿no? Puede ser una neoplasia de otro tipo también. Entonces, definitivamente, eh, el estudio histopatológico juega un papel primordial en este tipo de tumores. Tenemos los papilomas, este se presenta en un 5%, se relaciona con antecedentes de traqueostomía previa, básicamente. En los niños son múltiples y no tienden a malignizarse. Sin embargo, cuando aparecen en adultos suelen ser únicos y pueden malignizar. En cuanto a este tema, desde el punto de vista macroscópico, se presentan como excrescencias verrucosas, generalmente sésiles y adheridas a la pared bronquial, infiltrados de linfocitos y cubiertos totalmente de epitelio cuboidal o escamoso, que es muy diferente al epitelio cilíndrico del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Y los hallazgos definitivamente son por la sintomatología recurrente en cuanto a tos y hemoptisis, también tienen la misma clínica, pero mayor a eso no causan mayor sintomatología. Por eso, de ahí el concepto de que todas estas patologías, el diagnóstico es de tipo circunstancial. Son tumores benignos raros, mayormente la mayoría de estos papilomas es el papiloma escamoso, ojo, la edad que proliferan es entre 50 a 60 años. Los varones van a ser más afectados también, la relación con mujeres es de 6 a 1. Puede afectar a la laringe, tráquea, bronquios. Generalmente los papilomas van a atacar a estructuras que tengan mayor presencia de cartílago o tejido cartilaginoso, como pueden evidenciar. Puede relacionarse con etiología viral e inflamatoria, no bien definida a la actualidad, y van a presentarse en dos formas, solitarias o múltiples. Cuando hablamos de solitarias, en un bronquio frecuente, endotraqueal, puede llevar a la obstrucción, puede causar atelectasia, lógicamente si va a entrar o si se va a formar a nivel de las carinas bronquiales, puede producir un cuadro de obstrucción distal, ¿no es cierto? Una atelectasia o un absceso distal. Se indica que afecta aproximadamente o afecta entre los 50, entre la quinta y la séptima década de vida, ¿no? Entre los 50 y 70 años. Y las múltiples o papilomatosis frecuentemente asociadas a papilomas de la laringe. Podemos ver en la imagen una papilomatosis que afecta a cuerdas vocales, ¿no? E ingreso a la parte subglótica. Los adenomas bronquiales son lesiones intrabronquiales, el 80% son centrales,
representa el 50% de todos los tumores benignos. El 80 al 90% de estos tumores son tumores carcinoides y de estos el 10 al 15% son adenoides quísticos o cilindromas. Estos deben ser expuestos o extirpados, puesto que, aunque son benignos, pueden crecer y pueden infiltrar las paredes y pueden llegar a ser agresivos. En un 2 o 3% de estos tumores pueden llegar a malignizarse y causar tumores microepidermoides. Como ustedes saben, el tumor o el cáncer epidermoide es el cáncer atribuido al fumador, ¿no es cierto? Es muy frecuente que haya tumores escamosos o epidermoides que los condicionantes van a ser atribuidos o se van a encontrar en pacientes fumadores crónicos. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes entre 15 a 60 años, con un promedio de 45 años, o sea, es jóvenes, porque es la época en la cual hay más adherencia al tema tabáquico, ¿no es cierto? Por eso que ponen este grupo etario. También los adenomas son conocidos como cistoadenomas bronquiales. Y tenemos otro, hemos visto papilomas, adenomas, el amartoma, y tenemos al nódulo pulmonar solitario, muy frecuente de un tiempo a esta parte, que es una lesión única, redondeada de tejido pulmonar, sin otras patologías, con un diámetro no mayor a 3 centímetros. Como ustedes bien saben, para diferenciar lo que es un nódulo y lo que es una masa, el punto de corte son 3 centímetros. Si es menor a 3 centímetros, definitivamente es un nódulo, y si es mayor, lo vamos a considerar masa, ¿no es cierto? De cualquier forma, puede ser calcificado o no, puede ser cavitado o no. Normalmente estás cerca a la pleura en un 2/3 de la presentación clínica y debe estar definitivamente en una zona bien ventilada. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que va a estar en una zona periférica y preferentemente en lóbulos superiores. Lo del masa ya hemos hablado. Generalmente el 60-65% de los nódulos pulmonares solitarios son benignos. Siempre va a haber una tasa de malignidad, sobre todo si en el seguimiento vemos crecimiento, deformación, trastorno de características, trastorno de contraste, definitivamente nos va a hacer sospechar en que está habiendo un proceso de transición metaplásica, ¿no? Los granulomas benignos constituyen el 40% y aumentan en zonas endémicas de TB y hongos fundamentalmente, dado que estos nos podrían mostrar un diagnóstico diferencial, fundamentalmente de nódulo pulmonar solitario, confundirnos con un granuloma TB, por ejemplo, ¿no? O un aspergiloma también. El cáncer es la segunda causa de nódulos o tumoraciones pulmonares, el nódulo pulmonar solitario. El 25% de ellos va a ser periférico, definitivamente la mayor cantidad de tumores a nivel pulmonar es el adenocarcinoma. El 85% de tumores o cánceres pulmonares corresponden a adenocarcinomas, que son generalmente periféricos, y el amartoma es el tercero, ¿no? Como estamos indicando, el primero es el amartoma, el segundo es el nódulo pulmonar y el tercero es el amartoma. Es un cuadro para diferenciar lo que es un nódulo de una masa. Ya tenemos las características, creo que fácilmente diferenciables en esta lámina. Nódulo pulmonar, si lo medimos, vamos a lograr o llegar que tiene un tamaño, un diámetro menor a 3 centímetros, y la masa en el lado izquierdo de su pantalla, fácilmente diferenciable, ¿no? Una masa gigante, por así decirlo, que ocupa todo el lóbulo superior derecho, ¿no? Pero son placas muy, muy típicas, ¿no? Para diferenciar que está habiendo una estructura, un crecimiento anormal en el árbol o en el sistema respiratorio a nivel radiológico, ¿no? Puse este cuadro para hacer una diferenciación, como vemos el amartoma, como vemos el papiloma en la parte central y como vemos un nódulo pulmonar solitario. Los tres no tienen imágenes características, puede ser, cualquier imagen nos podría suponer que es un papiloma, un amartoma, un nódulo, o cualquier crecimiento neoplásico. Son similares las imágenes, como pueden ver. Lógicamente que acá las ventanas son diferentes, pero definitivamente toda imagen periférica solitaria hay que sospechar que es un nódulo pulmonar solitario, pero siempre debemos tener en cuenta o siempre debemos ser mal pensados en considerar que este tipo de lesiones potencialmente pueden ser malignas
y es importante hacer el seguimiento o el diagnóstico o la biopsia, dependiendo de la ubicación y la sintomatología que cause. Una placa poco penetrada para describir las características, pero en la parte inferior donde está la flechita podemos evidenciar que hay una imagen radiopaca que sobresale de bordes regulares, ¿no es cierto? Y definitivamente pareciera de contraste heterogéneo, podría ser cavitado, y estábamos frente a un nódulo pulmonar solitario. Una imagen más gráfica de lo que podemos ver con un nódulo pulmonar solitario. Acá indica que si el nódulo mide menos de 1,5 centímetros, es más probable que el pronóstico sea favorable. Es más frecuente su diagnóstico a partir de los 40 años y aparece aproximadamente en el 0,2% de las radiografías de tórax. Porcentaje es muy bajo, ¿no? De ahí de que no haya mucha información o mucho abordaje de este tipo de patologías. ¿Cuáles son las causas para la presentación de un nódulo pulmonar solitario? Tenemos muchas infecciosas, a la cabeza de la tuberculosis, los hongos, las neoplásicas propiamente dichas, las inmunológicas, las metabólicas, las traumáticas, que pueden condicionar la presencia de granulomas o nódulos en sí pulmonares, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de los nódulos pulmonares solitarios? Acá vamos a desarrollar varias. En cuanto a las infecciosas, los granulomas, bacterias, la TBC, los hongos atípicos, la nocardia, la brucela, el histoplasma, el aspergillus, la coccidioides, los micetomas, que son eh, secundarios a los aspergillus, ¿no? Básicamente es aspergilosis pulmonar. Hay parásitos también que condicionan ello, hasta el Echinococcus, las dilobilariasis. En cuanto a las neoplasias, carcinomas pulmonares, tumor carcinoide, los amartomas, todos son definidos como nódulos pulmonares solitarios por su presentación única, básicamente. Los linfomas, mieloma. En cuanto a las inmunológicas, creo que es importante este cuadro. Las enfermedades reumatológicas, las vasculitis, las granulomatosis de Wegener condicionan nódulos pulmonares. Las traumáticas, las metabólicas. Cuanto a los tumores, el amartoma, lipoma, linfangioma, endometrioma, hemangiomas, todas estas pueden ser causas o son causas venidas de nódulos pulmonares solitarios porque al calcificarse, al tratar la enfermedad, van a cicatrizar y van a dejar una secuela, por así decirlo, o una calcificación, que es el nódulo pulmonar solitario propiamente dicha. Las fístulas, las varices a nivel de la vasculatura pulmonar podría condicionar también el infarto pulmonar, la bronquiolitis obliterante, la silicosis, el secuestro pulmonar, la amiloidosis, los quistes broncogénicos condicionan o son causas para la presentación de un nódulo pulmonar solitario. Este dato es muy importante. En la presentación reumatológica, en cuanto a la granulomatosis de Wegener, hace que tenga su presentación en un 4 o 20% sean atribuidas a esta enfermedad. Los nódulos pulmonares reumatoideos en zona subpleural y periférica bien definida también es una forma de nódulo pulmonar solitario. Estas definitivamente van a ser cavitadas, y esto nos llama la atención. No tiene calcificación y son cavitadas, y podemos atribuir que son nódulos pulmonares de tipo reumatológico. Y las causas malignas definitivamente van a ser los cánceres, ¿no? Las carcinomas células no pequeñas y las células pequeñas, lógicamente estas últimas más letales, con una tasa de mortalidad mucho más alta, y las lesiones metastásicas de melanoma, de colon, de riñón, de testículo, de células germinales, van a condicionar como las causas malignas, básicamente metastásicas, ¿no? Que aparezcan en pulmón y haya una neoplasia primaria en este tipo de órganos, definitivamente va a ser una causa maligna de presentación de nódulo pulmonar. Esto un poco complementando el cuadro anterior. Las causas más frecuentes de nódulos pulmonares solitarios de tipo maligno, los cánceres van a la cabeza, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas.
Una pregunta que siempre sale en los exámenes, ¿cuál es atribuible al paciente fumador? Como ya lo mencioné, es que el carcinoma epidermoide o de células escamosas, el tumor carcinoide, las metástasis definitivamente van a estar siempre en la cabeza, linfomas, plomocitomas. En cuanto al diagnóstico, necesariamente el hallazgo va a ser radiológico. En la mayoría de los casos es de forma incidental. Por eso hay que complementar. La sensibilidad de la placa de tórax es muy baja, es del 30 al 40% aproximadamente. Por ello se debe complementar con estudios radiológicos más sofisticados como un tomógrafo. La tomografía nos sirve tanto para diagnóstico como para seguimiento, donde ¿qué vamos a valorar? Los bordes, las densidades, las clasificaciones, la velocidad de crecimiento en el tiempo, que eso nos va a dar un pronóstico de sobrevida y de evolución y de pronóstico sobre todo. Siempre es importante una buena historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico minucioso. Lógicamente que externamente no vamos a hallar nada, el hallazgo ya lo hemos mencionado, es netamente radiológico, pero nos van a orientar un poco las pruebas laboratoriales, la imagenología en general. El PET-CT en la actualidad conlleva un método de diagnóstico muy bueno, muy eficaz, pero que en nuestro país no se utiliza con mucha frecuencia por tema de costos. Recién en Lima se está empezando a implementar el uso del PET-CT. Solo hay dos unidades, pero ningún establecimiento del MINSA lo tiene, y eso nos dificulta, pues definitivamente, ¿no? Y lógicamente que las técnicas invasivas nos van a dar el estirpe, ¿no? El tipo de patología que tiene. La broncofibroscopía es muy importante, la biopsia percutánea o transtorácica también, o, en fin, si es muy periférico, la trabecutomía o la resección del nódulo, dependiendo la evolución, el crecimiento en el tiempo, va a ser fundamental. El seguimiento se hace básicamente por radiografía y por tomografía. De acuerdo al tamaño, las lesiones de hasta 1.5 centímetros de diámetro, las lesiones de hasta 1.5 centímetros de diámetro se condiciona que van a tener un mejor pronóstico de ser malignas, tienen mejores pronósticos, las menores de 1.5. Si existe antecedente radiológico o tomografía de nódulos similar, con más de 2 años de antigüedad, se podrían descartar estudios posteriores, indica. Ahora es importante los bordes. Si va a haber características de bordes irregulares, espiculados, definitivamente la posibilidad de malignización es muy alta, mayor al 90%. Hay que considerar que los nódulos mayores a 2 centímetros también aumentan en un 60% la posibilidad de malignización posterior. Por eso que es importante el tamaño de inicio y el tamaño de seguimiento de este tipo de nódulos. Acá, este es un diagrama donde se evidencia los tipos de lesiones, ¿no? Un tipo uno bien circular, un nódulo con bordes finos, bien definidos. Un tipo 2 donde ya empieza a haber una deformación de la estructura. Un tipo 3 ya donde empieza a haber espículas que ya nos empieza a indicar o ya nos da indicios de malignización. Y un tipo 4 definitivamente ya totalmente heterogéneo, especulado, alteración de las características en su densidad, heterogéneo, que ya nos habla pues de un, de un tumor o un nódulo de tipo maligno, ¿no? Son imágenes de TACAR, del nódulo pulmonar solitario, como ven en la parte superior, bien definido, pero parece heterogéneo, ¿no? Tiene diferentes densidades que se halla en el ápice del hemitórax derecho, un cuadro inferior de ventana mediastínica más homogéneo, más calcificado, por así decirlo, una densidad cálcica, bordes también bien definidos, pero no especulados, pero que presenta una comita, ¿no? Como una colita, una cola, en cola de cometa se llama esa imagen, que también ya nos apunta a malignización, pero el contenido homogéneo nos da chance de poder hacer un seguimiento respectivo o de mantenerlo en observación. En cambio, el cuadro que tenemos en el lado inferior, lado derecho, vemos sí una imagen hiperdensa, heterogénea, especulada, estrellada, ¿no es cierto? Que esta sí nos puede indicar, si bien es pequeño, pero sí es sugestivo de maligno, de ser un nódulo maligno.
Entonces, la existencia de algunos patrones o calcificaciones o de un patrón homogéneo va a sugerir la posibilidad de benignidad. Un patrón laminado o central es típico de un granuloma, mientras que un clásico patrón tipo palomita de maíz o pocor generalmente también va a ser benigno, pero lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en los amartomas, como lo mencioné, pero calcificaciones excéntricas o irregulares, un patrón heterogéneo, van a ser nódulos sospechosos de malignidad, fundamentalmente hasta demostrar lo contrario. Por eso es importante el seguimiento y la evolución radiológica, fundamentalmente. Va a ser el seguimiento del curso de este nódulo, ¿no? Y lógicamente la sintomatología también. La mayoría de estos nódulos, como lo hemos dicho al principio, son asintomáticos, no causan ningún tipo de molestia y su reconocimiento diagnóstico es de forma incidental. Este es un gráfico donde vemos diferentes tipos de calcificación, el difuso, el lamelar, el circular, como si fuesen hojas, como si fuese una flor, una rosa, en palomitas de maíz y central, ¿no? Pero en sí, un patrón de calcificación nos va a apuntar a que son nódulos de tipo benigno. Es un buen síntoma que tengan densidades tipo cálcicas, la imagen del nódulo. Esta es una imagen de un nódulo pulmonar, mm, no tanto un nódulo, podríamos hablar es un tumor, ¿no? Mediastinal, ya con puntos de calcificación. Definitivamente esto ya engloba, la calcificación engloba algún tipo de proceso benigno, por así decirlo, pero ya la imagen en este contexto, estamos hablando pues de una neoplasia grande, ¿no? Es un tumor potencialmente maligno, ¿no? Esa imagen que podemos evidenciar es una masa heterogénea de diferentes contrastes y de bordes irregulares y aparte con calcificación, que definitivamente le puede dar cierta benignidad a la calcificación porque eso indica que no está habiendo circulación colateral, no está habiendo afectación vascular, por lo cual podría seguir creciendo y más que todo se está solidificando. Pero hasta que no tengamos un estudio histopatológico, no podríamos aseverar nada, ¿no? En cuanto al crecimiento, el tiempo de duplicación es importante. El concepto volumétrico es de mucha importancia. Los nódulos pulmonares solitarios que tienen este tiempo o se estima entre 20 a 400 días podrían ser malignos. Los mayores de este lapso podrían corresponder a neoplasias benignas, o sea, los que no han desarrollado menos de 400 días podríamos indicar que son malignos y los que a- duran más tiempo podríamos indicar que son neoplasias de tipo benigno y las que tienen un concepto volumétrico o un diámetro menor en crecimiento de 20 días es posible que correspondan a lesiones infecciosas. ¿Qué quiere decir? Que la aparición haya sido de forma fugaz en corto tiempo, en una fase aguda, debemos suponer definitivamente de que estamos hablando frente a un cuadro agudo, infeccioso, viral, más no una implantación crónica, porque los tumores no se van a implantar en un tiempo corto, van a aparecer en un periodo largo, ¿no es cierto? Como se indica. El seguimiento fundamentalmente va a ser por radiología y tomografía. En este tipo de tumores necesariamente no va a ser tanto de rayos X, sino de tomográfico, por donde vamos a identificar. Es importante ubicar dos parámetros importantes, que es la densidad y la localización del nódulo. En cuanto a la densidad, si bien las lesiones malignas registran mayor densidad, esto medidas por las unidades de Hansfield, pueden presentar gran variabilidad, por lo que en la actualidad no es un elemento determinante, pero acá sí entraría el PET-CT para determinación de captación de positrones de malignidad. Entonces sí es importante y sería una herramienta de mucho valor el uso del PET-CT. Y la localización, que es importante, que no se debe olvidar que la mayoría de lesiones malignas, más del 66%, se van a ubicar en lóbulos superiores. Eso a tener en cuenta. Más del 66% van a tener ubicaciones de lóbulos superiores las lesiones frecuentemente malignas. Acá hay una diferenciación en una placa AP
y del mismo sujeto en una tomografía con ventana mediastínica, va a ver el tipo de lesión. Si vemos en la placa, este gráfico es para evidenciar la sensibilidad baja que tiene la placa de tórax. Vemos una lesión media circular en la radiografía de tórax, de características aparentemente homogéneas, pero con bordes un poco irregulares, pero parece bien definido, ¿no? Parece bien circunscrito. Pero cuando lo vemos a la tomografía, que es mucho más específica, vemos que no es tan circular. Vemos, vemos que tiene bordes irregulares, tiene espículas, tiene puntas. Podríamos decir, no está todavía estrellado, pero tiene características y densidades adicionales. Entonces, vean la diferencia entre la radiografía y la tomografía para hacer el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Entonces, es importante hacer seguimiento mediante tomografía. Este es otro hallazgo de un pulmón. Como vean en la placa de rayos X cómo tracciona la masa, ¿no? Porque esta es una masa, es una imagen radiopáca grande que está agarrando casi dos cuerpos vertebrales, aparentemente iliofugal porque sale del ilio, de bordes irregulares como pueden evidenciar. Y como vemos en la tomografía, vemos una imagen con contraste alto, bordes espiculados, tipo estrellado. Es más, vemos dos nódulos en la imagen tomográfica. Este es un carcinoma broncogénico, definitivamente maligno, para que pues, se pueda evidenciar la diferenciación entre una radiografía de tórax y una tomografía para el hallazgo, seguimiento, estadificación de los cuadros neoplásicos pulmonares. Casi todos los tumores pulmonares van a tener este tipo de características. Acá el que va a primar la conducta terapéutica necesariamente es el histopatológico, ¿no? Entonces, hablando de los nódulos, acá hay un cuadro muy interesante de tipo de presentación, donde va a especificar en tres variables: bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo. Pues acá podemos evidenciar cuanto al diámetro, la clasificación, bordes, la edad, el tabaquismo, si hay antecedente, eh, si hay hemoptisis o no. Por ejemplo, los de bajo riesgo van a tener la clasificación, es un patrón benigno, definitivamente. Los bordes son regulares, lisos, bien definidos. La duplicación es menor a 20 días o mayor a 2 años. La edad se va a presentar generalmente en personas menores de 35 años. No hay antecedente tabáquico en este tipo de pacientes y no hay hemoptisis. El moderado lo vamos a catalogar en aquellos que tienen un diámetro, un tamaño entre 1,5 centímetros a 2,2. El patrón va a ser indeterminado, no va a ser tan homogéneo como el anterior. Va a tener un patrón más lobulado, más que liso. Generalmente se va a presentar en personas entre 35 y 50% y hay antecedente tabáquico. Para que se den cuenta, ustedes que paran fumando, lo peligroso y lo lesivo y el factor de riesgo que es el tabaco. No hay antecedente de hemoptisis, pero podría haberlo. No es definitivo si es que hay o no puede haber hemoptisis en este tipo de diferenciación. Y los de alto riesgo, definitivamente, y los más peligrosos son aquellos nódulos que van a tener un diámetro mayor a 2,2 centímetros. Va a haber un patrón maligno. Cuando hablamos de patrón maligno, hablamos de bordes irregulares, especulado, estrellado, heterogéneo. Va a haber bordes regulados. El periodo de duplicación es entre 20 a 400 días, donde aumenta o duplica el tamaño. Normalmente se presenta en personas mayores de 50 años y necesariamente son fumadores. O sea, hay antecedente fumador de tabaco importante, hay hemoptisis en estos pacientes, porque evidentemente esa es la molestia, eso es lo que nos lleva al hospital, una tos y hemoptisis, porque si no, seguirían con el mismo cuadro. Entonces, es importante tener este cuadro bien en cuenta para la diferenciación de cuál nos va a condicionar un riesgo de patología maligna, ¿no? En el tiempo. De ahí la importancia del seguimiento radiológico.
Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento del nódulo pulmonar solitario, que es el que más vamos a tener en la frecuencia baja, eh, cada, cada año en promedio? Si es que vemos que es moderado porque el tamaño ha variado, estamos hablando de 1.5 a 2.2, hay que solicitar estudios adicionales, tomografía con contraste, el PET-CT o la tomografía por emisión de positrones, significa esto, la broncofibroscopía para determinación del estirpe, y si es alta definitivamente, la cirugía es una indicación. Va a ser el BAT o la toracoscopía y la cirugía convencional para biopsia de estructura pulmonar externa a la cual no pueda llegar la broncofibroscopía, ¿no? Entonces, este es un cuadrito que se evidencia. Si es baja, menor a 1.5, seguimiento simplemente tomográfico a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, a los 18 meses. Si es grado moderado, ya tenemos que utilizar periodos o procedimientos más invasivos como la broncofibroscopía. Y si es alta, definitivamente debemos biopsiar sí o sí ese nódulo para evidenciar o tener el histopatológico. Este es un ejemplo muy didáctico. Un paciente con nódulo pulmonar solitario, 10 años de control, se hizo el monitoreo y ven que la evidencia está calcificada y no hubo mayor avance, ni progresión, ni aumento de tamaño, ni nada por el estilo. Y el paciente sigue feliz y contento con su nódulo porque no hubo ningún tipo de afectación, ni crecimiento, ni alteración, ni metaplasia, y no progresó a un cuadro neoplásico maligno, ¿no? Veamos un maligno, un nódulo en el lado derecho inicial, que aparentemente en base pulmonar, y vemos cómo el aumento de tamaño es importante, ¿no? Como ven en las fechas, aproximadamente varió un año, y si evidenciamos o lo medimos, podemos ver que duplicó el tamaño aproximadamente, y no solo comprometió el pulmón que estaba afectado, sino también lo hizo contralateral. También tuvo diseminación hematógena y linfangítica y condicionó un cuadro metastásico al pulmón contralateral. Como ya ahí se evidencia en la imagen, vemos una lesión igual tumoral, heterogénea. No podemos definir qué tipo de borde es. Hemos visto en las placas que pudiese presentar una imagen de bordes regulares, pero la tomografía es la que marcaría el punto de corte, ¿no? Y bien, este es un ciclo de... Esta es una imagen tomográfica donde se realiza una biopsia por guía ecográfica percutánea externa. Definitivamente son biopsias muy difíciles de realizar porque está en la zona central, ¿no? Está atravesando todo el parénquima pulmonar, como podrían evidenciar. El riesgo a tener neumotórax es demasiado alto. El riesgo de sangrado también es muy alto. Es una imagen en la cual personalmente no me parecería correcto el fundamento o el abordaje terapéutico, porque como está central, lo ideal sería hacer una broncofibroscopía, ¿no? Ya debería tener ese tipo, o con ese tamaño de lesión, debería haber ya afectación bronquial. Y con la broncoscopía podríamos llegar al diagnóstico, porque es muy central, como podrían evidenciar, ahí está cerca a grandes vasos, está la arteria pulmonar ahí y atraviesa todo el pulmón, o sea, está en la mitad de esa imagen. Más no así la imagen D, por ejemplo, que sí está periférica, ¿no? Y esa sí se podría abordar por vía percutánea, ¿no? Porque ahí definitivamente no va a llegar la broncoscopía. En cuanto al tratamiento, definitivamente va a depender individualmente de cada paciente, va a depender de la causa. Ya hemos visto las causas que lo originan. La conducta terapéutica será según el seguimiento tomográfico o imagenológico. Ante la sospecha de malignidad, no se debe retrasar la biopsia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si sospechamos que ese nódulo es potencialmente maligno, debemos buscar el estirpe histopatológico. Y el nódulo pulmonar solitario o las neoplasias malignas, básicamente en lóbulos superiores, con márgenes o bordes mal definidos, lobulados o umbilicados o calcificaciones raras o que tengan cavitación,
es importante considerarlos potencialmente biopsiables para tener el histopatológico. Este tipo de tumores, si sospechamos que la progresión o la evolución está yendo a la malignidad, deben ser biopsiables para tener el histopatológico. La cirugía la que se practica es la BAT, la videotracoscopía o la tracoscopía abierta para resección de un nódulo maligno. Va a tener un riesgo de mortalidad de 0,3%, es baja en realidad si el nódulo es benigno. Eh, Tiene menor mortalidad, indica, pero definitivamente con un riesgo, porque estamos hablando que es una biopsia a cielo abierto, va a haber abertura de estructura, y se ha demostrado también que tanto la cirugía cruenta o incruenta, no ha habido diferencia en cuanto a la supervivencia a los 5 años entre cualquiera de los abordajes, ya sea por vía endoscópica o por vía externa, percutánea. Entonces, no va a mejorar la sobrevida, no va a mejorar absolutamente nada, no va a haber cambio en la supervivencia, eso indica esta lámina, pero que es importante llegar al diagnóstico. Y bien, con eso hemos concluido esta parte. Como les indicaba, es un tema bastante corto, es un tema, no hay mucha literatura que se pudiese aumentar a este tema, pero esperemos que haya quedado entendible, al menos la parte del seguimiento de la diferencia.